Jesús nos dejó una premisa, nos dejó un mandamiento y nos dejó eso como un gran regalo. Y a veces nosotros repetimos todo eso, a veces hasta en oración lo decimos, pero no lo creemos. A veces lo decimos sin entendimiento. Y cuando uno no entiende las cosas, cuesta que se manifiesten en nuestras vidas, porque no entendemos. Repetimos porque la frase de repente es bonita, parece una frase motivacional, o lo tomamos como una autoayuda, nos repetimos diariamente eso, y a veces también es porque, bueno, veo que a aquel le funcionó, yo lo voy a probar también, pero eso no es garantía, aunque puede suceder que porque otro lo haya hecho y tú por imitación lo logres, porque Dios ve que de repente en ese momento tienes una chispa de fe, y en esa chispa de fe, Dios lo que necesita es eso, como lo he dicho acá, la fe del tamaño de un grano de azúcar. Algo tan diminuto. Y en estos días yo decía, no, es que tienes poca fe. Pero el Espíritu Santo me decía, es que recuerda que Jesús decía que si tan solo tiene fe del tamaño del grano de mostaza, él lo que necesita es un mínimo de requisitos. No ser una persona de un alto nivel de fe, que de repente tú te comparas con otras personas y tú dices, esta persona es de fe, pero mi fe no, ¿qué va? Yo como que no. Pero resulta que si tú te analizas y tú te ves, hay otras cosas donde tú empleas fe y esa fe es productiva, produce lo que quieres en ti. Lo que pasa es que la fe la depositamos en esas otras cosas y nos cuesta muchísimo poner todo el peso de esa fe en Dios, porque normalmente somos ver para creer. Y por eso digo que a veces de repente puede funcionar, que yo veo que a él lo hizo o ella lo hizo, yo voy a intentarlo y funciona. Pero también digo, no siempre es así, porque así le pasaron a los exorcistas ambulantes. ¿Se acuerdan de esa historia en el libro de Hechos? Ellos repitieron la fórmula de Pablo, tenían la fórmula en la mano, pero no funcionó. Pero es por falta de entendimiento. Ellos tenían la fe de que iba a funcionar, pero no tenían el entendimiento de cómo funciona. Porque a veces la fórmula no es suficiente. Tengo que entender cada ingrediente de esa fórmula. A mí no me va a quedar de repente la sopa igual como la hace mi mamá. Mi mamá conoce sus ingredientes y ella sabe cómo lo hace. Son sus ingredientes. Y yo puedo imitarla y por mucho que me esfuerce, no va a saber igual. Entonces, yo necesito entender, conocer y entender. Entonces, hoy quiero ayudarlos a conocer y entender. Yo quiero compartir también mi propio testimonio. Así me lo mostró el Espíritu Santo y quiero hacerlo. Porque yo también quiero glorificar a Dios. Y a veces nosotros pensamos que porque soy el pastor o mi esposa es la pastora, a nosotros no nos acontecen situaciones o no pasamos pruebas. O que nuestra fe tampoco es probada o es medida. O es pesada. Pues ciertamente sí. Dios pesa a los corazones. También pesa la fe de cada quien. Y siempre Dios va a probar nuestra fe en qué nivel está. Y siempre va a procurar que tu nivel de fe vaya más alto, vaya hacia arriba. Y es lo más importante y es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él no se conforma con recibirte y dejarte como estás, sino que quiere, se esfuerza en transformarte, en que seas mejor persona, en que te eleves de nivel, en que te eleves de fe, en que crezcas económicamente, financieramente, familiarmente, espiritualmente, mentalmente, porque a veces podemos ser pobres de mente y Dios quiere enriquecer tu mente. Somos pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, pero eso no es para que tú permanezcas pobre de espíritu, porque tu enriquecimiento espiritual está en el Espíritu Santo cuando recibimos. Entonces, yo de verdad me siento muy gozoso y agradecido con el Señor,
Yo testifiqué acá hace creo que 2 o 3 servicios acerca de la declaración de una palabra de maldición acerca de mi vehículo. Eso me costó muchísimo. Me costó tiempo, dinero. El tener que molestar a otras personas porque no dependía de mí. El tener que ser paciente a los tiempos de las otras personas porque no depende de mí. Y eso tiene que ver mucho con tu paciencia, con tu fe. Porque cuando yo vivo en el desespero de que lo que quiero es que sea hoy, que lo que me dijeron ocurra ya, caigo en ansiedad. La ansiedad por el mañana. Quiero que mañana sea hoy. Y Jesús dijo, deja cada día su propio afán. Cada día tiene su propio obstáculo, su propio reto, su propia dificultad. Y cuando yo quiero traer las dificultades de mañana, se me suman a las de hoy. El problema es que, a lo mejor tú dices, yo tengo la capacidad de mañana y hoy. Sí, el problema es que el de mañana no sabes cuál es. Entonces te toca inventártelo. Y por eso Dios mide tu fe. Y, oye, fue más de un mes de enseñanza. Dios no tortura, Dios te enseña. La tortura nos la hacemos nosotros mismos. Y de verdad que no está fácil en este tiempo, y más cuando ya tú tienes cierto hábito y una costumbre de usar tu vehículo, medio de transporte propio, el desprenderte por tanto tiempo. No es fácil. Tuvimos que detener muchas cosas. Y la cuestión es que para glorificar al Señor, es que bueno, mi esposa ayer me compartía una revelación de la palabra que tiene en el libro de Jueces. No recuerdo esa historia, ella me la contaba, pero no recuerdo la historia. Pero ella cuando me la empezó a contar y me la empezó a mencionar, habla de que hubo una disputa entre hermanos del pueblo de Israel. Y los de Benjamín habían faltado a los de Judá. Y Judá quería tomar venganza. Y ellos consultaron a Dios y Dios le dijo, sí, anda, ve. Y cuando fueron derrotados y regresaron. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y vuelven a consultar y el Señor le dice, sí, vayan otra vez. Y ellos fueron otra vez y fueron otra vez derrotados. Hasta que a la tercera, Señor, pero, o sea, me estás mandando y ¿qué pasó? O sea, estoy parafraseando, ¿no? Haciendo el cuento largo corto. Pero Señor, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué nos mandas y venimos con las tablas en la cabeza? Y él le dice, ve que yo los he entregado a ti. En esta oportunidad le estoy hablando textualmente lo que ella me dijo. Por la tercera vez le agregó al ve, yo te lo entrego. A las anteriores no lo hizo. Y así me ocurrió porque 3 intentos tuve. Y a la tercera fue la vencida. En los intentos de repararlo. Fue algo fuerte, porque ciertamente vamos en el nombre de Jesús. Y Jesús puede decirte, ve y haz, pero resulta que en el momento que te dice, ve y haz, no obtienes la victoria. ¿Por qué, Señor? Ahí está siendo probada nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestro nivel de gratitud, nuestra fe, la obediencia. Porque vamos hacia el sitio y no obtenemos lo que queremos, lo que Dios nos dijo. ¿Qué pasa, Señor? Mas ellos no cayeron en angustia, ni en estrés, ni le quitaron, como dijo Job, como dice en el libro de Job, no le añadieron despropósito alguno a Dios por esta situación, sino que volvieron a su Dios y vuelven a consultar y Dios les vuelve a decir, ve. Y ellos vuelven a ir en obediencia. Y a veces escuchamos predicaciones donde nos hablan de la obediencia trae bendición, eso está escrito. Pero a veces la bendición no viene a la primera obediencia. ¿Sí? Y por eso debemos ser persistentes. Orar sin cesar. Fe perseverante. No fe circunstancial. Creo si me conviene.
Si veo que todo se está moviendo como yo quiero, entonces sí creo. Entonces sí creo que va a venir, sí creo que voy a recibir. Pero cuando la fe no me muestra el panorama o me muestra un panorama contrario a lo que yo quiero, allí es donde se pone a prueba mi fe, mi lealtad al Señor. Porque al ver que el cielo no pinta como me lo mostró el Señor, entonces yo voy a desistir y me voy. E intentaron robarme el ánimo. Pero el Señor me dice, yo a la segunda fallida, yo voy a los pies del Señor y me postro rostro en piso y le digo, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Acaso vas a tener a tu siervo en esta situación más tiempo? ¿Qué he hecho? ¿Qué me falta? ¿Por qué aún? Y rodilla en piso me hizo lo de Abraham. Me pidió algo que era grande. Y yo sé que esto hubiese turbado a mi esposa. Y se lo dije. Pero ella, no, que no, porque no. Y tuvimos allí un cortocircuito. Y es tremendo porque ella no sabe lo que realmente me pidió el Señor. Y cuando yo le digo, Señor, esto me va a costar esto y esto. Pero si tú me lo pides, te lo doy, le dije. Me va a doler, pero voy a hacerlo, le dije. Y me postré, lo adoré. Y allí postrado él me mostró el texto de Abraham. Me dijo, ya no es necesario. Ve. Y yo creí. Y hablé con mi esposa. Y no le conté todo. Y fue así. Fui con fe. Y el Señor me devolvió el vehículo. Y yo quiero darle gloria a Dios, grande gloria a mi Señor. Porque Él es bueno y es sabio, aunque a veces no entendamos por qué vivimos o estamos en lo que estamos. Y quiero honrar a mi Señor por medio de sus instrumentos, porque en verdad Dios usó varios instrumentos. Y principalmente le quiero dar las gracias a mi hermano Oscar porque él de la nada, él se ofreció a ayudarme sin necesidad de yo pedírselo. Y no es una materia en la que él sea experto, pero tenía la disposición y yo creí fue en el Señor, no en él, porque ese no es su materia, pero tiene el conocimiento. Y tuvo la disposición. Y como dice el Señor, si a uno de mis hijos los profetas le da un vaso de agua, te bendeciré como profeta, te daré bendición de profeta. Y si a uno de mis justos, te daré bendición de justo. Y él lo que tenía era la disposición. Y yo sentí en el espíritu que Dios me estaba hablando a través de ese muchacho. Y yo le dije, bueno, Señor, porque tú entiendes mi situación actual. Como le dije, eso fue hace poco más de un mes. Yo estaba viviendo una situación muy difícil. En mi casa teníamos una problemática en el techo. Estaba teniendo en ese momento una problemática económica. No es que haya salido, pero se abren los cielos. Y se me cruza el problema del vehículo, era de alta cifra la reparación del carro. El hermano se dispone en todos los aspectos de ayudarme. Y tengo lo del techo, tengo una situación económica en el momento, tenía una situación también con los estudios de mi hijo, me cruzaron muchos pagos a la vez. Y en ese momento estaba viviendo una pequeña tribulación interna, tenía una gran prueba de fe, una situación que me estaba aturdiendo
y me estaba molestando y me estaba robando el gozo del Señor. Más no la fe, pero mi gozo se estaba perdiendo. Y eso me estaba generando situaciones difíciles en otras áreas de mi vida, y entre ellas mi esposa. Y quiero honrar a mi Señor también con mi cuñada Mariana, que Dios también usó en ese momento como instrumento. Yo glorifiqué al Señor, le di gracias a ella. Fui personalmente luego a agradecerle porque no es algo en el que estoy habituado, pero aprendí en mi Señor a ser agradecido y a honrar al que honra merece. No es porque ellos sean mejores que cualquiera, ni porque ellos se lleven la gloria de Dios, pero Dios me enseñó a mí a que cuando lo glorifico a Él, lo glorifico a través de esos instrumentos, y que debo honrar al que honra merece. Y yo los honro a ellos, sus vidas, por esos momentos que estuvieron allí apoyándonos a mi esposa y a mí en nuestra situación. Y bendigo a mi Señor, a su santo nombre, porque fueron de gran ayuda en todo este tiempo. A la pareja de Rudy también fue de gran bendición su sabiduría, sus conocimientos, que aportaron y sumaron mucho a mi hermano Oscar, y fue oportuno, y por eso veía la bondad de Dios allí, porque Dios es bueno, y todo fue avanzando, se fue abriendo los caminos como abrió el Señor el Mar Rojo. Y bueno, la pareja de Rudy también tenía un compañero que cuando yo hablé con ellos dos, él fue el destello que alumbró en las tinieblas, que alumbró el camino de Efraín. Y bueno, de ahí todo lo demás que aconteció. Y para la gloria del Señor, hoy tenemos el vehículo. Y ya para la semana que viene, con el favor de Dios, resolvemos lo del techo. Y para la gloria del Señor también, lo de mi hijo está resuelto. Mi situación crítica de fe fue resuelta. Y Dios se está glorificando. Y Él me decía en ese tiempo, estaba yo en esa tribulación de fe, Él me suelta una palabra, mire, poderosa, que yo vengo recibiendo desde que Él me llamó. No sé, muchos de ustedes acá les dije que cuando Él me llamó, Él me abrió no literal, me abrió un libro y me dijo lo que iba a acontecer en mi vida y lo que Él haría con mi vida. Y así ha ido pasando paso a paso, etapa por etapa. He ido viviendo y experimentando lo que Él dijo que haría conmigo, y lo que Él me daría, lo he recibido poco a poco. Y cuando Él me revela, me desata esa palabra a través de un profeta, algo que Él ya me venía hablando. Y cuando Él me suelta esa palabra de ese profeta, me la confirma al día siguiente, porque yo hoy también me postro a los pies del Señor y le digo, ¿por qué? ¿Por qué me tomas en cuenta si estoy mal? Porque mi fe era poca en ese momento, estaba siendo agravada. Le digo, ¿por qué me tomas en cuenta si no soy merecedor de nada de lo que tú me quieras dar en este momento? No merezco nada. Estoy en un punto donde no merezco tu mirada. Era cuestionándome yo, no era que literalmente sea así, porque a lo mejor muchos van a decir, este estaba en pecado, no. Pero cuando tú tienes una relación estrecha con tu padre y tú conoces cómo es tu padre, cualquier cosa que tú hagas que lo pueda hacer sentir mal, tú te sientes peor. Tú te sientes peor. Y yo me sentía mal. Y yo le decía, yo no merezco esto, pero sé que es lo que tú me has prometido. Y en este tiempo, yo quiero que tú me confirmes esa palabra, no quiero que sean mis emociones, le dije. Y Él me confirma eso en ese momento. Eso fue en ese momento en la tarde. En la noche vuelvo a los pies de Él y le digo, yo quiero que tú me confirmes esa palabra, no quiero vivir de ilusiones.
No quiero cometer un error por estar ilusionado de algo. No quiero que mi corazón me traicione, le dije. Háblame. Y al otro día me suelta una palabra, me habla otro hermano profeta y me suelta una palabra similar a la de este. Yo glorifiqué a Dios y le dije, ¿por qué otra vez? Y él luego me suelta una palabra y me dice, porque antes de yo bendecir, antes de yo exaltar, antes de yo glorificarme, yo pruebo a mis hijos. Yo los quiebro. Tienen que pasar una prueba, me dice. Debo probarlos. Después los bendigo. Mira, para mí eso fue suficiente. No se diga más. No me cuestioné más a mí mismo del por qué lo merezco o no. Usted se dirá, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo no lo merezco, yo no soy perfecto. Yo cometo errores. Yo fallo. Pero si Dios te da una palabra, mi hermano, Dios te toma en cuenta. Él te toma en cuenta, te está tomando en serio. Cosa que tú no estás haciendo. O en el momento no lo estás haciendo. A lo mejor lo hiciste en un tiempo, pero en este momento no. Y cuando Él te toma, te da y te desata una palabra, tú estás mamando gallo. Ustedes no saben lo honorable que es que un rey se incline a ti para darte algo. Usted porque no entiende lo que es una monarquía. Porque aquí no vivimos una monarquía. Pero muchos se desviven en Inglaterra, en España, porque siquiera el rey lo salude. Y es un ser humano, igual que yo. Pero si una persona está en esa situación, ¿cuánto más Dios, que es eterno, que es el Todopoderoso, quien me hizo a mí, quien hizo todo lo que existe? Que Él se incline a darme algo. Siéntase honrado. Y trabaje y esfuércese por ser digno de esa palabra. Por ser digno del cumplimiento de eso que te dijo. Y quizás por eso usted hoy no ha recibido lo que Dios le prometió. Porque no ha dignificado a Dios con esa promesa. No ha honrado a Dios por esa palabra. Porque la menospreciamos. Creemos que eso es palabra y ya. Es maravilloso y es glorioso. Todo esto que estamos viviendo ahorita, esas sanidades. Dios me la habló cuando Él me llamó. Y yo era un crío espiritual. Y en la pandemia, cuando yo estaba en la otra iglesia, ninguno de mis líderes quisieron creer en mí cuando yo les dije, el Señor me está llamando a irme afuera de acá, porque me va a usar en muchos hogares, con sanidades, con liberaciones. Y han pasado 4 años, porque ellos me cuestionaron, porque siempre cuestionaron mi identidad en el Señor, siempre cuestionaron quién era en el Señor, mi llamado. Me juzgaron, me criticaron y salí por la puerta de adelante. Eso creo yo. Y desde ahí entré en muchos hogares, imagínense, en pandemia, entré en muchos hogares en Ecuador, en Perú, en España, en Estados Unidos. Entré en esos hogares cuando las ciudades y los aeropuertos estaban cerrados. ¿Cómo entré yo a esos hogares? Y hay testimonio con muchos de ellos que fueron libres del COVID. Libres no solo del COVID, sino las consecuencias del COVID. Muchos fueron quitados los tubos. Muchos de ellos también ACV. Y en ese tiempo, con el COVID venía la ACV. Y el Señor les restauraba sus rostros, porque sus rostros quedaban todos torcidos.
A muchos de esos me usó para restaurarle el habla, porque muchos quedaron hablando mal. Parecían gagos y le costaba hablar, le costaba razonar y decir palabras. Y Dios me usó para desatar sus lenguas. Aquí he entrado literalmente en hogares donde he llevado el reino de Dios. Porque si usted recibió milagro, usted recibió sanidad, usted recibió liberación en su casa, entonces el reino de Dios entró en su casa. Y de eso me viene hablando el Señor. Pero cuando lo vine a ver, muchos años después que me soltó la palabra, no muchos, varios años, mi fe ha sido paciente en la palabra del Señor. Y yo les animo, mis hermanos, a no desfallecer. Cobren ánimo. El Señor está con una lupa sobre tu vida, no solo para ver lo malo, porque si Él está viendo lo malo es porque quiere corregirlo, porque haciendo lo malo nos vemos feos y Él quiere que nos veamos bonitos. Él tiene una lupa sobre tu vida, es para bendecirnos. Te toma en cuenta, te toma en serio. Quiere algo contigo, quiere hacer algo contigo, quiere hacer algo a través de ti. Quiere llegar a otras personas a través de ti. Esa es la gloria del Señor. No me estoy glorificando a mí. Estoy diciendo, el reino de Dios entró a tu hogar. Porque Jesús lo decía. Paz. Decía, Shalom. Y luego, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y cuando las personas eran impactados con esa simple frase, muchos abrían sus corazones y recibían la sanidad y las liberaciones inmediatamente, porque no era común que alguien te dijera, el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Si tenemos entendido que Dios es muy grande y soberano, es poderoso, ¿cómo ese gran Dios va a descender aquí? ¿Cómo se va a acordar de mí? ¿Cómo se va a acordar de mis necesidades, de mi casa, de mi hogar? Cuando la gente eran impactadas, yo quiero saber eso, yo quiero ver eso, era lo suficiente. Y Jesús venía y apuntaba con el dedo profético, sé libre, sé sano. Y recibían sanidad. Entonces, no sigamos en la angustia, en la ansiedad de qué va a pasar. ¿Qué va a acontecer conmigo? ¿Qué va a acontecer con mi vida? Con mi familia, con mis hijos, con mi casa, con mi hogar, con esta nación, con la economía. ¿Por qué afanarnos? Si Dios está al control de mi vida, eso me es suficiente. Se puede caer el mundo, pueden venir terremotos, pero mi casa estará erguida y entera. Y aquí hemos dado testimonio y hemos visto testimonio en internet de cómo en situaciones de catástrofes naturales, cómo hay ciertos hogares que permanecen en pie y otros se destruyen y pasa por un costado y no los tocan. No es suerte, es la bendición de Dios. ¿Por qué angustiarme? Lo dije la semana pasada. Oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te angustias? Aún he de alabarle, Señor mío, roca mía, porque Él es mi sustentador, Él es mi proveedor, Él es mi sanador. Eso es necesario, eso es suficiente. Tengo un médico de cabecera, tengo un abogado de cabecera, tengo un proveedor de cabecera. ¿Qué me puede faltar? Si tengo un sanador, no me va a faltar la buena salud. Si tengo un proveedor, no faltará el pan ni el vino en mi mesa.
¿Sí? Amén. No es de glorificar a Dios por lo que está haciendo, por lo que viene haciendo y por lo que ha de hacer. Porque vienen muchos más milagros, hermanos. He visto en los últimos días gente viniendo solamente por sanidad. Y como lo dijo la profeta Daisa, gente trayendo los muertos ahí para que revivan. Lo he visto ahora. Se vienen grandes cosas, se vienen grandes momentos, se vienen grandes tiempos. No se pierda ser parte de esa película. Y si usted puede ser protagonista, mejor aún. No se lo pierda. Dios solo necesita un corazón dispuesto y con un mínimo, con un tanto de fe para hacer las cosas y Él glorificarse. Ahora es cuando mucho pueblo necesita, en este momento les digo, de parte del Espíritu Santo, que alcen sus ojos. Alcen sus ojos. Miren a los campos. Ya la cosecha está lista. Los campos están blancos. Es tiempo de recoger. Pero no se puede recoger si no hay obreros. Esfuércese por ser un obrero del Señor. Buscar su presencia, buscar su rostro, vivir en santidad. Vivir en santidad no es que usted va a ser un inmaculado o un ermitaño que va a estar metido en su casa en un cuarto o en una montaña sin hacer nada para no pecar. Es ahí donde es probada y es donde nuestra valía se hace de peso. Cuando tú sales al campo del pecado, donde sales a la mugre y usted no se ensucia. Y si usted se ensucia, usted sabe lavarse, pero no se queda sucio. Usted se ensució porque se ensució para ayudar a otro, pero inmediato usted fue y se lavó. ¿Sí? Entonces hay que buscar del Señor. Santidad es vivir apartado, no ser uno más del montón. Siempre lo digo, no sea uno más del montón, sea uno más del reino de Dios. Sea uno más del reino, no del montón. En el reino nadie vive amontonado. En el mundo vivimos amontonados. Queremos vivir lleno de mucha gente, buscando la aprobación de ellos. Y ellos te aprueban solo por lo que tienes, por lo que pueden recibir de ti. En el reino de Dios no, porque todos creemos lo mismo, de que lo que necesito y de lo que voy a recibir no es del que tengo al lado, sino del que tengo arriba. Eso es ser parte del reino. Yo complemento al de al lado, lo ayudo. ¿Sí? Pero mi necesidad viene de arriba, de lo alto. Y todo lo demás va a venir, el Señor Jesús lo dijo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque la justicia de Dios es que a veces, aunque te toque a ti perder, otorgues o cedas, solo para guardar el corazón del otro o ganarte. La justicia de Dios consiste en que tú debes caminar en rectitud, ser íntegro. Eso.